Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Tierra Adentro por ATV+. Quien habla, Oscar Díaz, les da la bienvenida, los invita a acompañarnos durante esta hora. Estamos en vivo y en directo, son las 7 de la noche con 26 segundos, pero el programa se repite a las 9 de la noche. Y vale la pena, como siempre, recordarles que quienes no están, por ejemplo, en el Perú, pueden ver perfectamente el programa en vivo y en directo a través de la plataforma de atv.pe. Muy sencillo, entran ahí, ven ATV+, en vivo y están en sintonía desde cualquier parte del mundo. Bien, hoy tenemos un programa siempre variado, el tema político y económico están combinados, hay reportaje desde Cajamarca, así es que los invito cordialmente a acompañarnos. Vamos a empezar con la coyuntura y esto me invita a conversar de inmediato y conectarnos con nuestro primer invitado, el abogado constitucionalista Luciano López, a propósito de la difícil coyuntura política que estamos viviendo en este momento en el Perú. Buenas noches, Luciano, y bienvenido al programa. Muchas gracias, Oscar. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es el escenario legal, Luciano, del presidente Castillo frente a las 6 investigaciones que se han sumado y que está enfrentando? ¿Se les puede, como algunos quieren o creen, destituir sin violentar o violar abiertamente la Constitución? Bueno, la figura de la destitución en la Constitución del Perú, concretamente del presidente, es la consecuencia de un procedimiento parlamentario, Oscar, que se llama juicio político, por infracción a la Constitución. Entonces, como comprenderás, es lo primero que acabo de decir, si es un procedimiento parlamentario, fácil es deducir que es una competencia del Parlamento Nacional, ¿no es cierto? Sin embargo, la Constitución tiene una cláusula, que es el famoso artículo 117, que establece que solamente puede ser acusado el presidente durante su mandato por 4 supuestos. El problema es que ninguno de sus supuestos tiene que ver con los delitos de corrupción por los cuales se le ha abierto 6 investigaciones. Aquí es donde en realidad, más que una destitución, porque vuelvo a repetir, eso significaría abrirle un procedimiento parlamentario que se llama juicio político por infracción a la Constitución, el problema que tenemos es ese carácter defectuoso del artículo 117 de la Constitución que nos lleva más bien a plantearnos, ok, si la Constitución tiene ese defecto, entonces, ¿qué hacemos? Nos quedamos Exacto. cruzados de brazos, no podemos hacer absolutamente nada. Y creo que ahí es donde tenemos varias alternativas. O como se ha dicho en reiteradas oportunidades e incluso hasta proyecto de ley existe en el Parlamento, de modificar el artículo 117 para incluir a los delitos de corrupción, o de lo contrario, como lo hemos estado planteando, bueno, en mi caso y otros colegas más, como César Ezabach, Iván Meini, Así es. José Ugaz, hemos estado pidiendo la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que es un tratado que el Perú ha suscrito e incorporado a su derecho nacional nada más y nada menos, Oscar, que hace 18 años. Y es que ese tratado contempla justamente la posibilidad e incluso el deber, para ser más claro, de que establece ese tratado que los estados parte deben procurar lograr un equilibrio, dice el tratado, entre las prerrogativas de inmunidad que puedan contemplar los ordenamientos jurídicos internos para ciertos funcionarios, con la posibilidad cierta de que se pueda investigar, enjuiciar y sancionar por delitos de corrupción. Y te digo una cosa más, sabes que los delitos de corrupción que contempla el tratado son justamente aquellos por los cuales se le está investigando al señor Castillo. Entonces, probablemente allí puede haber una salida frente a este mal diseño que contiene la Constitución del 93 en cuanto a situaciones como las que vivimos hoy, y que valgan verdades, no es que recién se hable del tema. Te cuento que hasta tesis doctoral hay sobre el particular, que es la Sí, tesis claro. del profesor Francisco Eguren del año 2008, si no me falla la memoria, que ya Sí, alertaba de que es un artículo defectuoso porque no contempla los delitos de corrupción. claro. Ahora, yo le hacía esta pregunta a Luciano, básicamente porque hay mucha gente que repite con mucho facilismo que se vaya, que lo destituyan, como si fuese algo fácil. Efectivamente, No, no, usted ha sido muy exactamente. claro en recordar, y qué mejor que usted para hacerlo, y no yo,
que hay, los procesos pasan por el Congreso y el Congreso no tiene, por ejemplo, en el tema de la vacancia, a todas luces, los 87 votos que se necesitarían en caso de que se presente una tercera, cuarta o quinta moción. O sea, hoy ese plano no está muy claro, ese ámbito, además de los serios cuestionamientos del Congreso. Ahora, en ese contexto, abrir 6 investigaciones fiscales a un presidente, no hablo de Pedro Castillo, a un presidente, ¿no está sentando un peligroso precedente de gobernabilidad en el Perú? Termino o redondeo mi pregunta. Lo que pasa es que hay mucha gente que le está disparando al presidente Castillo. Yo entiendo, nosotros también lo criticamos, pero nos olvidamos que el señor va a estar en el gobierno 1 año, 2 años, 3, pero se va a ir. Y si nosotros dinamitamos la institucionalidad democrática, el que venga va a sentarse en esa dinamita. No sé si me dejo entender. No, correcto. Y por eso es que justamente al momento de responder tu pregunta anterior, yo mencionaba de que la reforma del artículo 117 de la Constitución no es algo que estemos hablando a propósito del señor Castillo. Mencionaba que incluso hasta hay una tesis doctoral del profesor Francisco Eguiguren, que es ya de hace muchos años, donde ha planteado y ha evidenciado los defectos que tiene una disposición constitucional como esta. E incluso yo me atrevería a decir que, como también mencioné, si hace 18 años hemos firmado nada más y nada menos que una convención promovida por las Naciones Unidas, lo cual, paréntesis, abre y pone a la vista la preocupación global que existe sobre los efectos nocivos de la corrupción, sobre todo en los altos niveles de gobierno, y de ahí que existe una convención de esa naturaleza, que desde hace 18 años no hemos adecuado nuestro ordenamiento. Entonces, yo creo que en realidad, para poder evitar que efectivamente en el futuro, es decir, más allá que el señor Castillo, porque efectivamente lo que tú dices es evidente, sea que el señor se vaya mañana o se vaya en el 2026, lo cierto es de que se estaría generando un precedente como consecuencia, y creo, al menos en mi opinión, que eso habría que subrayarlo, como consecuencia, primero, de una constitución defectuosa en ese aspecto, no adecuada a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, y que por consecuencia merecería de parte de la clase política, concretamente de parte del Parlamento, tener que hacer la reforma que corresponda para poder, como dice la Convención, equilibrar adecuadamente la prerrogativa de inmunidad del presidente para darle estabilidad, y lo que es tampoco que no exista impunidad de graves delitos que esta propia convención contempla y que, por ejemplo, en el caso concreto del señor Castillo, se encuentra siendo investigado. Última pregunta, muy pequeña, muy precisa para una respuesta concreta. Ustedes directos siempre, tienen muchos seguidores, por eso, además en Twitter, porque reflexiona de manera muy clara y puntual. En el caso específico de la fiscal de la Nación, no hay duda que todos apoyamos su labor, no hay duda que su lucha contra la corrupción debe ser fortalecida. No hay duda de eso. Sin embargo, apenas haya llegado al cargo, se han dado varias renuncias, preocupantes renuncias en la Fiscalía, algunas incluso ligadas a una investigación que sigue su hermana. La pregunta es, porque en el Twitter hemos hecho algún comentario al respecto, hay gente que se molesta. ¿No debería la señora fiscal responder a la preocupación que ha despertado estas renuncias, o debería quedarse callada y todos también, porque está persiguiendo a Castillo? Mira, creo que esta pregunta tiene relación con la pregunta anterior, porque estamos hablando más de las instituciones que de las personas. Las personas pasan, las instituciones quedan. Entonces, yo lo plantearía en esos términos. Creo que ella está en el deber de clarificar esa situación, porque Exactamente, ella coincido. representa a una institución que tiene la altísima responsabilidad no solamente de perseguir los delitos de corrupción, sino que, por ejemplo, en una coyuntura lamentable y nefasta por la que estamos pasando los peruanos, de que el principal funcionario del Estado esté sindicado por graves delitos de corrupción, y que eso constitucionalmente le corresponde perseguir a quien encabeza el Ministerio Público como órgano constitucional autónomo, pues entonces está en el mayor deber de ser lo suficientemente transparente, Así es. porque la mujer del César no solamente tiene que serlo, sino parecerlo.
Por eso es que me parece que está ligado a lo que hablábamos anteriormente, solidificar la institución, porque lo contrario, flaco favor hace a una labor tan importante como la que en estos momentos, por ejemplo, estamos atravesando en esta lamentable coyuntura. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Muchas gracias, coincidimos por supuesto en ese pensamiento. Aquí no es que la Sí, señora fiscal está haciendo su labor y no se le puede tocar ni con el pétalo de una rosa, hagámonos los locos, porque yo ya he visto eso mucho. O sea, ¿quién moraliza a los moralizadores? Pero sí, definitivamente, hay que apoyar la labor del fiscal, de eso no hay discusión, pero justamente a favor de y sea ello ella y juega sea la cualquiera, transparencia. Oscar. ¿Perdón? Sea ella y sea ella y sea cualquiera. Por Exactamente, eso que decía, ¿no? Justamente para solidificar la institución, exactamente. ella está en el deber de fortalecerla, de dar las explicaciones que correspondan, porque ella ahorita está en una tarea tan importante y tan trascendental, y no me equivocaría en decir que hasta histórica. Digo histórica porque es la primera vez que un presidente de la República está siendo investigado durante su mandato por graves delitos de corrupción. Totalmente de Entonces, acuerdo. ella, pues, indudablemente no puede dejar ese aspecto abierto porque justamente daña la institución que ella encabeza. Exacto, y se pueden incluso inventar situaciones que son irreales. Muchas gracias por esta participación con nosotros al abogado Al contrario. constitucionalista Luciano López. Hasta cualquier momento, gracias. Muchas gracias, Oscar. Hasta Bien, y luego. nos vamos, pero de inmediato, a, al comité de crisis que va a abrir el programa. Tenemos dos invitados de primera para hablar del aspecto económico y político. Este no es un programa político, ya lo he dicho, pero la economía está ligada con la política. Nunca vamos a dejar de tocar el tema. Y hemos hablado de la parte legal porque también tiene implicancias la gobernabilidad en el futuro, en el presente y futuro de la economía peruana. Nos vamos al comité de crisis que llega gracias a Engie Energía Perú. Engie Energía Perú es una de las principales empresas de generación de energía eléctrica del país y actúa para acelerar la transición hacia una economía carbono neutral. Engie, 25 años generando la energía que acompaña al Perú. Bien, el comité de crisis obligado de hoy es el desmadre político y la economía. Se habla de que vivimos, digamos que la economía y la política van por cuerdas separadas, otros dicen que no, que están juntas, otros dicen que ya llega el fin del mundo. Bueno, de eso vamos a hablar ahora y vamos a ver qué tanto nos toca a nosotros, a los peruanos de a pie, empresarios, grandes, chicos, pequeños, porque es importante saber qué le espera al país. Esta incertidumbre hace daño y por eso hemos invitado a dos expertos para hablar desde el punto de vista económico y netamente político y sociológico. Están con nosotros Alejandro Indacochea, conocido por todos nosotros, destacado economista, y Juan Carlos Ruiz, analista político nacional y sociólogo. Vamos a conversar con los dos. Gracias, señores, por estar con nosotros hoy en el programa. Para empezar, al presentar a Alejandro, no puedo dejar de mencionar el libro que ha sido presentado hace apenas unos días, Valoración de Negocios. Felicitaciones, Alejandro, y además estuvo presente, se hizo presente Julio Velarde en este evento, lo cual realmente es un lujo. Él no suele ir a eventos, lo sé muy bien, así que felicitaciones por eso. Gracias por el comentario, Oscar. El doctor Julio Velarde aceptó generosamente presentar mi libro y vale la pena comentar que en el Club de la Banca le hicimos un reconocimiento a haber aceptado y mantenerse en el puesto en el Banco Central en momentos tan difíciles para el país. Hubo un consenso unánime, digamos, de respaldo hacia él. Sí, ahí está la foto que estamos mostrando a los amigos televidentes de Tierra Adentro. Vamos de frente a nuestro tema, que el director y mi productora me vuelvan loco diciendo que ya se me fue el tiempo. La primera pregunta para Alejandro Indacochea. El Banco Mundial redujo la proyección de crecimiento de la economía global de 4,1%, lo que dio como proyección en enero de este año, a 2,9%. Esto lo ha dado en junio. Ahora, este débil crecimiento de la alta inflación crea el riesgo de la estanflación, de lo cual hemos hablado desde hace semanas en este programa, también con Alejandro Indacochea y por supuesto con José González desde Nueva York. En este contexto, ayer, amigos televidentes, el gobierno ha publicado un decreto de urgencia, el 020-2022, que dice lo siguiente básicamente, que apunta a lo siguiente: dictar medidas extraordinarias urgentes que incentiven las contrataciones con el Estado y permitan reactivar la economía nacional. Ahora, uno lee esto y dice, wow, esto debe ser la revolución, la reforma económica, ahora sí vamos a crecer.
Alejandro Indacochea ha leído ese decreto. ¿Cuál es su opinión? Es un decreto de urgencia netamente operativo, no relevante, para agilizar, digamos, las contratas, que no hubiera carta fianza y se puede poner, digamos, una cuenta garantía. Pero en este momento el tema es mucho más de fondo, Oscar. El tema es... O sea, no, este decreto en realidad más del nombre rimbombante. Más no, el nombre, la es un expectativa, trámite. la crisis, es un trámite que no valía la pena, digamos, ¿no? dedicarle mayor tiempo, observación. Ahora, pero ¿está usted de acuerdo con el nombramiento de Kurt Burneo? ¿Ha sido bueno, necesario el cambio con Graham, que parecía que lo estaba haciendo bien? Mira, con el ministro Graham ha tenido pues una faceta de agotamiento de por medio, ¿no? Hay varias cosas que sacaron al margen de lo que él podía decidir, ¿no? Hay dos dispositivos, digamos, que están pendientes. Uno, lo que significa la exoneración de impuestos para los restaurantes, lo cual no va a ser efectivo, porque de 152.000 restaurantes, la mitad tienen un régimen distinto que no les afecta el IGB. Y el otro, muy sutilmente se menciona que los juegos de azar, por lo que significan los medios digitales, tienen que pagar impuestos y que generan ludopatía. Primero, acá hay una norma a la OECD, recién para el 2023 era el acuerdo de entrada regular. ¿Por qué se han apresurado? Ahora, la ludopatía es solamente para los juegos digitales, no es con los casinos, no es con los bingos. Claro. Entonces hay cosas no claras. Parece que el ministro también se sentía incómodo, ¿no? Ahora, la tarea del señor Burneo es primero, digamos, mantener, digamos, todas las demandas populistas que vienen de por medio, ¿no? Tanto del gobierno, del ejecutivo como del legislativo, ¿no? Ahora, tenemos con nosotros a Juan Carlos Ruiz. Juan Carlos, según Ipsos Internacional, Pedro Castillo, y creo que tenemos un cuadro, director, es uno de los presidentes más desaprobados de América Latina, solo superado por los presidentes de Cuba y de Venezuela. Pero sigue ahí, imperturbable él, hasta se hace amarrar los zapatos, una cosa alucinante. ¿Cuál es tu explicación? A ver, hay muchas explicaciones. Primero, primer mito que hay que sacarnos de la cabeza. Castillo es producto de un modelo que no es realmente exitoso. Es decir, si bien nos permitió crecer y generar una cierta inversión en los últimos 30 años, el modelo venía decreciendo ya en el tema de inversión y decreciendo en el tema de crecimiento. O sea, cada vez crecíamos menos. Castillo es producto, algunos dirían, los más radicales dirían, un aborto del propio modelo económico. Entonces, no podemos negar ese mal producto. No podemos decir, no existe. Sí existe. Lo que tenemos que ir es al tema de fondo. ¿Cómo cambiamos esas reglas de juego que han permitido un modelo mercantil, evidentemente, y cómo abrimos esas reglas de juego? ¿Cómo abrimos esa competencia para no seguir produciendo este tipo de productos políticos que evidentemente no lo hacen bien al país? Porque no permiten ni crecer, ni invertir, ni generar riqueza. La única manera de generar desarrollo es generar riqueza. Generando más pobreza no se genera desarrollo. Distribuir pobreza es lo mismo que no desarrollarse, es un desarrollarse. Y eso lo entiende cualquier ciudadano del mundo. Entonces, claro, de ahí a tener que decir políticamente hay que sacarlo como sea, tampoco. Tenemos que establecer medidas. Evidentemente. Como sea, y Juan Carlos, lo hemos conversado en el podcast de Cari Sello toda la semana. ¿Y a dónde lanzamos a la gente? No, ¿y qué viene? ¿A dónde? ¿Qué viene? Al otro lado tenemos a un presidente de 76% de desaprobación y un Congreso con 79, 80, 82. Hasta el premier Torres lo ha dicho en una entrevista el día Exacto. sábado, ¿no? Agarra y dice, pero lo que viene puede ser peor, ¿no? Sí. Entonces, ya si el premier no me mismo... defiendas, compadre, ¿no? Realmente. de terror, ¿no? Sí, un extremo en la sinceridad. Sí. El inconsciente es muy traicionero. Déjame hacerle la pregunta ahora a don Alejandro Indacochea. A ver, Alejandro, si la economía está fatal, como dicen algunos, estamos en el peor de los mundos, todo se viene abajo y vamos, ojo, en la segunda parte a hablar con la flamante presidenta de la Cámara de Comercio de Lima del Perú para ver qué tan cierto es esto y hablando de la desconfianza empresarial. Pero, ¿por qué siguen creciendo las inversiones mineras? ¿Por qué los bancos y las empresas más grandes del Perú siguen reportando ganancias récord, según lo que he leído, no en un diario pues, afín al gobierno, sino en gestión? Entonces, la pregunta concreta es, ¿no estaremos exagerando un poquito? No, Oscar, no estamos exagerando, por dos motivos. Primero, estamos consumiendo, estamos hipotecando el futuro, estamos consumiendo lo que nos costó décadas de sacrificio. ¿Cómo será lo que se ha hecho en economía en los últimos 20 años?
que nos permite este mal manejo del último año. Y el segundo aspecto es que también estamos en una etapa de bonanza que está terminando. Hemos tenido los ingresos mineros como nunca se han tenido en la historia del Perú en los últimos 30 años. Entonces, eso permite amortiguar este mal manejo, que para mí implica un retroceso. Ya estamos camino a una nueva década perdida, si hacemos el balance del gobierno de Castillo. Pero un año, digamos, no nos va a destruir 25 años, pero sí entiendo y obviamente coincido en que es preocupante, ¿no? Es que tienes 8.300.000 pobres, tienes un 25% de la población en situación de pobreza, sin tener en cuenta el efecto de la crisis alimentaria. Nos hemos endeudado más de 5.000 millones de dólares, se han emitido bonos en el periodo del señor Frankel. O sea, lo que te preocupa es el presente, pero mucho más el futuro. Inmediato. Estamos viviendo de los ahorros que tiene la familia. Claro. Nuestros padres nos dejaron ahorro y estamos liquidando ese ahorro. Porque ¿Qué en su viene a mensaje futuro? a la Nación, el presidente Castillo hablaba que parecía el mejor presidente. Delano Roosevelt era él en el Perú, ¿no es cierto? Pero claro, lo que no decía es que todo eso es gracias a los 25 años en que todos los peruanos nos hemos portado bien. Y se ha atribuido méritos que no son de él. Por otro lado, el mensaje fue tremendamente engañoso. Primero, no somos el país que más hemos crecido en América Latina. Ha crecido más Ecuador, ha crecido más Colombia. Segundo, el nivel de pobreza no ha sido superado. Más aún, las estadísticas están desfasadas. La pobreza que nos mide el INEI es del año 2021. No tenemos datos del 2022 con la crisis alimentaria. Claro. Juan Carlos Ruiz, la política peruana ahora, no sé si coincides conmigo, me recuerda a mi niñez y las cobolladas, ¿no? O sea, porque ahora resulta que vemos pelear blancos e indios, ¿no? Claro, si nos atenemos a las palabras de la expresidenta del Congreso, Mari Carmen, ¿no? Porque ahora yo no sabía que había blancos en el Perú y había indios. Yo creí que ya ninguno de los dos sabía, porque todos somos mestizos. Pero bueno, ahora, ¿qué está pasando con la política peruana? ¿Y cuáles pueden ser las consecuencias, según tu análisis, no solo político, sino sociológico, de exacerbar el racismo y el clasismo? A ver, hay dos elementos. Un primer fenómeno con el que hay que ubicar esto es que estamos hablando de una lucha, no es pues de blancos e indios, no es de derecha e izquierda, no es de ricos y pobres, son categorías obsoletas para hablar de realidad social moderna, ¿no? Lo que tenemos que establecer ahora, y es clara, la lucha es entre un sector formal que representa un 20-25% de la economía, que es la que ha ido creciendo en los últimos 30 años, y un sector al que llamamos, en algunos casos, informal, que es que no respeta las reglas de juego, que no paga sus impuestos, que no tiene el tema laboral muy en orden, pero hay una parte ahí muy fuerte que probablemente esté en un 15 o 20% de un sector ilegal. Este segmento ilegal, lamentablemente, y por información que tengo, por fuentes de inteligencia al menos, está muy ligado hoy al presidente Castillo y al entorno del presidente Castillo. No es casual que muchos rostros ronderos que hayan estado presentes en esta supuesta reunión, ¿no es cierto?, dentro del Palacio, no eran tan ronderos, ¿no?, sino que están vinculados a mafias de opio y amapola de las localidades como Chota, y de la zona cercana geográficamente al lugar. Hay que tener cuidado y hay que empezar a distinguir qué guerra está de por medio en este escenario. Y claro, hoy con un Congreso que está tomado y que no es capaz, literalmente, de convertirse en la contraparte o el equilibrio de poder frente al gobierno, al Ejecutivo, aparece la Fiscal de la Nación, el Poder Judicial, como esta contraparte que ahora tiene que ir hasta el final. El tema es que cuando hablamos en análisis político, cuando tú haces una guerra de confrontación de este nivel, las guerras modernas se tienen que ganar en semanas o en un mes máximo. Si no matas al contrincante en menos de un mes, ya no es una guerra. Se convierte en algo que se estandariza. No es casual que si uno ve las encuestas de opinión, de aprobación y desaprobación presidencial, no es cierto, pues como dicen algunos medios, que el presidente sigue cayendo, ¿no?, y exageran el titular. El presidente está estable en su aprobación hace 6 meses. Digamos las cosas claras. Sí, hay que decir las cosas como son. Entonces, hay una... Ahora, que muchos quieran, que caiga y que se desaparezca. Yo acabo de estar en Cusco, en las fiestas patrias. La gente está en contra, pero tiene todavía un bolsón. Y yo creo, y por eso te hacía la pregunta, que exacerbar el racismo con cosas como, ya hablando bien en serio, como llamar indios a los parlamentarios incluso, no es inteligente, no solo no está bien,
sino que ni siquiera es inteligente políticamente, porque estás creando efectivamente un caldo de cultivo para que realmente, como dijo el representante de Renovación Popular, ahí sí bajen los cerros, ¿no? Porque cuando habló de eso también, ¿me entiendes? O sea, va sumando y no vamos a... o sea, el pueblo peruano no está con ellos, además. Y además ya lo hemos vivido, ninguna situación de confrontación radical, ¿no es cierto? Sea conservadurismo de izquierda o de derecha, nos ha llevado a buen puerto en este país. O sea, ya hemos visto lo que fue en su momento esta lucha entre el pensamiento Gonzalo, como le llamaban los terroristas de Sendero, y el pensamiento Montesinos, que fue el que se impuso hegemónicamente, históricamente en ese momento. Exactamente. Pero no dejan de ser autoritarismos en sí. Exactamente. Las últimas dos preguntas para ambos, lo más breve que sea posible. Alejandro, Kurt Murneo es el nuevo ministro. En buena cuenta tenemos 3 ministros de Economía en un año, otro récord del presidente Castillo, que nos regala estas cosas novedosas. Pero, ¿qué podemos esperar de Kurt Murneo? Seguramente nos está viendo, su gente le va a pasar este video. ¿Qué podemos esperar de él realmente, Mira, realistamente? Algo previo. Mi posición es bien clara y concreta. El presidente Castillo es insostenible. ¿Ya? Claro, la gran incógnita es que podemos llegar a algo peor. Pero si plantea, yo quiero ser realista y soy optimista sobre eso. Tenemos que apostar, cambiar esta situación del país, porque dejarlo los 2 años que se comenta y que sigan discutiendo, digamos, los constitucionalistas, el deterioro va a ser irrecuperable. Tenemos 8,5 millones en situación de pobreza, 1,5 millones de ninis, el aumento de precios, la delincuencia día a día y los hechos de corrupción. Si vamos a pegarnos a hacerlo, digamos, todo con las pautas, que venga la persona ideal a hacer el cambio, esto va a implicar los 10 años perdidos como país. Entonces yo soy convencido que lo único que queda es la Fiscalía, el Poder Judicial y evidentemente el periodismo. Un Congreso realmente que da vergüenza, que no va a significar, digamos, algo para el país. Ahora, yo esperaría de Kurt Murneo, primero que deje la posición en la cual señalaba que el Banco Central tenía que dejar de subir las tasas de interés para reactivar. ¿Por qué? Porque esa reactivación sería una reactivación ficticia. Ese es heterodoxo, eso fue lo que se hizo en los años 80. Yo creo que el señor Murneo le dio ese mensaje al señor Castillo, y el señor Castillo, con desconocimiento de lo que es la economía, cree que podemos crecer violando al Banco Central y generando inflación. Sería muy concreto. Primero, que mantenga el equilibrio fiscal, no ceda a las demandas populistas y, por otro lado, en los gastos a nivel del Ejecutivo ya no gaste más, porque no están ejecutando el gasto. Más aún, entre a un proceso diferente, porque el problema serio es corrupción a nivel de los gobiernos regionales. Tal vez entregar en concesión gobierno a gobierno, ¿no? Como se hizo con los panamericanos. Perfecto. Última pregunta chiquita, Juan Carlos. Hablabas un rato de las películas de los cowboys y ahora me acuerdo de la última de Mr. Bean, La abeja, donde este hombre, desesperado por destruir o desaparecer a una abeja, destruye toda su casa. ¿Estamos en corriendo ese riesgo en la institucionalidad democrática? Si es que, como dice Alejandro, y ahí voy a discrepar un poco de él, la prensa hace su trabajo, el Poder Judicial y la Fiscalía hacen su trabajo, pero no logramos que eso se convierta en una expresión social, vamos a terminar incendiando la casa, simplemente por incendiarla. Tenemos que lograr que eso se convierta en una acción social. Y tenemos que empezar y cuando hablo de acción social hablo de actores reales, hablo de empresarios, hablo de sociedad civil organizada. ¿Por qué no? Por ejemplo, suelto una idea, si es que el empresariado está bien organizado y quiere realmente hacer una acción de protesta social, ¿por qué no deja de pagar impuestos por un mes? O sea, ¿por qué no desfalcas literalmente al Estado y le dices, oye, ¿quieres actuar? No con mi plata, que es la que permite que el Estado ejecute cosas. Por ejemplo, hay formas inteligentes desde la sociedad civil organizada de neutralizar y empezar a hackear a un Estado que, si no fuese por el dinero que se paga en impuestos, no podría tener movimiento en sí mismo, ¿no? Por ejemplo. Bien, muchas gracias. A los dos se nos fue el tiempo. Gracias. Y hay gente que me llama, me dice, pero ¿por qué
pasa el tiempo tan rápido en Tierra Adentro? Es porque los invitados dicen cosas inteligentes y entonces uno quiere escuchar más. Muchas gracias a los dos. Nos vamos rápido. Directora, la pausa, la primera del programa, y volvemos con la presidenta, la flamante presidenta de la Cámara de Comercio de Lima, Rosa Bueno del Ercari, para hablar de la desconfianza empresarial. A ver si coincide o no con nuestros primeros invitados. Vamos a la pausa, a la bolsa de trabajo, y venimos con ustedes con mucho más en Tierra Adentro. Bien, amigos, empezamos raudos y veloces el segundo bloque del programa. Volamos un poquito en el primero, que eran 3 entrevistados, y además los temas son densos, ¿no? Pero creo que ha sido muy, muy útil reflexionar sobre varias cosas aquí en Tierra Adentro con nuestros invitados. Vamos, antes de presentar al segundo invitado en este bloque, quiero recordarles, como todos los domingos, que nosotros tenemos redes sociales del programa Tierra Adentro Perú y también de Oscar Díaz Perú. ¿Para qué? Para que ustedes puedan escribirnos, plantear críticas, sugerencias de temas que podríamos abordar, por supuesto, en la línea del programa, que es un programa que hace crítica, pero que trata de dejar un mensaje de positivismo en un Perú que lo necesita. Así es que están cordialmente invitados. Ahora sí, vamos de frente a hacer nuestra siguiente entrevista, que llega gracias a Viceversa. Las empresas de hoy necesitan mantener buenas relaciones con las comunidades y reducir los posibles impactos ambientales de sus operaciones. Por eso y para eso, desde hace 22 años, Viceversa Consulting gerencia soluciones. Bien, está con nosotros la invitada que anunciamos antes del corte, que es la doctora Rosa Bueno del Ercari, presidenta de la Cámara de Comercio de Lima del Perú. Buenas noches y bienvenida. Buenas noches, Oscar. Muchas gracias por la entrevista. Encantado de recibirla, Rosa. El día de ayer hubo una manifestación pública que ha sido obviamente difundida por los medios, de apoyo a la fiscal de la Nación a su labor de investigación. Y la Cámara de Comercio de Lima ha sido muy sincera, muy abierta y clara, manifestándose a favor de este apoyo. ¿Cuáles son realmente los alcances del apoyo? ¿Por qué lo están haciendo? A ver, la Cámara de Comercio de Lima es una firme creyente de la institucionalidad, y parte de la institucionalidad está en los temas de implementación de justicia. Creemos que la fiscal está haciendo una labor importante al haber seguido con la decisión del anterior fiscal de la Nación de investigar los casos de corrupción sin importar de qué persona se trate. En este caso, básicamente, algunas investigaciones, ya 6, contra el presidente Castillo, ¿no? Es un tema institucional. Nosotros también hemos visitado en algún momento y presentado nuestro apoyo a la labor que está haciendo la presidenta del Poder Judicial, ¿no? Tuvimos una reunión, ahí nos presentó muchos de los proyectos que estaba haciendo sobre un tema tan importante como es seguridad ciudadana, con la implementación de una plataforma de flagrancia. También nos hemos reunido en su momento con la defensora del pueblo, la encargada de la Defensoría del Pueblo, y hemos conversado con ella acerca de temas que nos preocupan, como la idoneidad en los nombramientos de funcionarios públicos, el tema de conflictividad social. En realidad, nosotros, como Cámara de Comercio, estamos a favor de la institucionalidad. Ahora, hablando del tema empresarial, no es cierto que los empresarios en general no están invirtiendo en el Perú. Yo puedo dar una serie de ejemplos. Acabo de estar en México, quieren seguir invirtiendo en el Perú. Llega una empresa, por ejemplo, de seguridad, vamos a hacer un reportaje sobre eso en el programa. Pero ciertamente, dicho esto, hay empresas que están postergando inversiones. ¿Por qué? A ver, las inversiones tienen como base la confianza, ¿no? Uno invierte en estados que te dan confianza para realizar las inversiones. Y eso es lo que está fallando en el Perú en estos momentos. Ya las cifras del Banco Central de Reserva demuestran que en los últimos 16 meses no hay una expectativa de confianza adecuada, está decayendo. ¿Y por qué decae la confianza? Hay varias razones.
y una de ellas es el tema de la falta de gobernabilidad que se vive en este momento. Ahora, claro, eso tiene que ver con los negocios, por ejemplo, medianos y pequeños, más que con las grandes inversiones que esperan, digamos, que trascienden las expectativas de un solo gobierno. ¿Eso usted No, lo tiene claro? eso es clarísimo. Pero claro, estos son generadores de empleo, los del A ver, mediano y A los ver, medianos. en este último tiempo han habido 35.000 pymes que salieron del mercado en la época de la pandemia, pero esa cifra ha crecido hasta 140.000 ahora. Y estas pymes están saliendo del mercado y no hay una forma pronta de que se vuelvan Esas a sí incorporar son muy sensibles a esta a inestabilidad. este tipo de inestabilidad. Y eso es parte del pueblo, son pequeñas empresas, entonces Pero no estamos hablando de transnacionales, estamos hablando la pregunta de que peruanos, se cae de sí. Madura es qué está haciendo este gobierno para darle sostenibilidad a estas inversiones pequeñas que son la gran mayoría de inversiones en el país, en número de inversiones si se quiere, ¿no? Porque estas empresas representan casi el 90% de las empresas que existen en este país y son las que dan mano de obra. Esto también ha implicado que a la fecha el número alto que tenemos de informalidad haya subido y estemos alrededor de 80% de informalidad en el país, ¿no? Ahora, Rosa, usted ha asumido la presidencia de la Cámara de Comercio de Lima. Es una institución muy importante. ¿Cuántos años cumplió recién? 134. Se dice fácil, ¿no? Entonces, y representa, se ha fortalecido, ha crecido mucho. ¿Qué esperan ustedes del ministro Kurt Murneo? A ver, del ministro... El mínimo minimorum, digamos. El mínimo minimorum es que se respete la disciplina fiscal, que es algo que, como con todos los vaivenes y la inestabilidad política, se ha mantenido, y eso es lo que explica lo que tú decías al principio, que las grandes inversiones que tienen inversiones de largo plazo se mantengan y sigan apostando por el Perú, que se mantenga también y un respeto irrestricto por la independencia del Banco Central de Reserva, y que sea pues el ministro que dentro del gabinete frene todas aquellas propuestas populistas que pueden haber en el gobierno, y además también que trate de mejorar, cambiar o modificar aquellas propuestas que están afectando directamente el empleo, como son estos dos últimos decretos supremos emitidos por el Ministerio de Trabajo. Dentro de todas las críticas que muchos hacemos también aquí al presidente Castillo, ¿reconoce usted que por lo menos fue un acierto mantener en su mandato, renovar por 5 años a Julio Velarde como presidente del BCR y de colocar en el Ministerio de Economía por lo menos a 3 personas que sí tienen, digamos, conocimiento del tema económico? Porque claro, el riesgo era, bueno, imagínese usted en economía a un señor de chota, amigo del presidente, que no tenga las calificaciones, ¿no? Esto nos parece que está muy bien, y pensamos que el señor Julio Velarde a la cabeza del Banco Central de Reserva es una garantía, que los ministros de Economía que han habido han mantenido la disciplina fiscal, y es lo que esperamos, como tú dices, el mínimo de parte del ministro Burneo, ¿no? El ministro Burneo se está acercando y ha tenido reuniones no solamente con los empresarios, sino se ha ido a visitar también a la mesa directiva del Congreso, está en una actitud de tender puentes, y eso es importante, pero también es importante decir que ya la época en que la política iba por un lado y que la parte económica iba por otra, esto ya no se puede seguir manteniendo de esta manera, ¿no? Entonces la confianza no solamente se va a recuperar con las medidas económicas que se den, sino tenemos que ver medidas políticas que también generen esa confianza, sobre todo en este grupo empresarial pequeño, en esta capilaridad de empresarios que son pequeños y que cualquier movimiento los puede afectar en su permanencia en el mercado. Yo estuve presente cuando usted asumió el cargo, y en su discurso incluyó la palabra política. Vamos a hacer política de verdad institucional. Y vi a mi alrededor gente que estaba muy entusiasmada con eso. Pero es importante precisar que hay que tener, y supongo que usted lo tendrá, mucho cuidado de que de ninguna manera
esa incursión en política de parte de los empresarios por ejemplo, ponga al costado de partidos políticos seriamente comprometidos Bueno, con pero la corrupción? si estuviste en el Eso es discurso, bien delicado, ¿no? si estuviste en el discurso, habrás escuchado que claramente la forma en que los empresarios debemos hacer política es en ayudar y presentar proyectos de políticas públicas, porque lo que hemos visto a lo largo de estos 25 años donde se ha dado un desarrollo importante es que los empresarios hemos hecho nuestro trabajo en lo que es la generación de riqueza, pero el Estado no ha sido tan eficiente en la redistribución adecuada de esos impuestos. Entonces lo que nos queda es tomar el toro por las astas y entrar y hacer... Usted muy diplomática, no ha sido muy eficiente, ha sido desastroso. Cuando empezó la pandemia teníamos, ¿cuántas? 50 camas UCI, unas cosas de locos, ¿no? Claro, O sea, si hubiéramos tenemos tenido políticas de salud adecuadas, probablemente no hubiéramos lamentado la cantidad de muertos que lamentamos. Entonces nosotros hemos decidido empezar con cuatro temas y con 4 proyectos que vamos a presentar y que ya están trabajando. Habló de proyectos, sí. ¿Cuáles son? Uno de los más importantes es el fortalecimiento de la democracia, porque lo que estamos viendo hoy día y el desgobierno es porque justamente no se ha fortalecido la democracia en este país y vamos a hacer una propuesta para una modificación adecuada del capítulo político de la Constitución. Hay que garantizar, ¿no?, que los contrapesos de los poderes funcionen y que nosotros tengamos la posibilidad de tener un menú político para elegir adecuado, pero eso hay que trabajarlo en las modificaciones que se van a hacer. ¿Y los otros 3 puntos? Los otros 3 puntos son fortalecimiento del libre mercado, pero con inclusión. Creemos que el libre mercado ha funcionado y que debemos seguir transitando ese camino. Creemos que necesita ajustes, sí, estamos analizando cuáles serían y vamos a presentar una propuesta en ese sentido. La otra política que estamos trabajando, que lamentablemente el presidente en su discurso de 28 de julio casi no le dedicó tiempo, es el de seguridad. Sin democracia, sin seguridad, no es posible un adecuado clima para desarrollar negocios. Y la última política pública está referida a el acceso a la formalidad. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo entendemos la formalidad? Y esto nos hace hacer un análisis muy integral, un análisis ya sociológico, porque la informalidad no solamente encuentra respuesta en las normas tributarias y laborales inflexibles, ¿no?, sino hay un incumplimiento de normas en general y uno piensa, ¿por qué? Porque realmente no hay una calidad normativa adecuada. Y cuando un Estado no tiene una normas con calidad normativa adecuada, hay 2 respuestas, ¿no? Por un lado, la corrupción, que es lo que nos está afectando duramente en estos momentos, y por otro, la informalidad. Entonces, tenemos que seguir trabajando para hacer impactos regulatorios adecuados y ver que las normas que se presentan sean razonables y que puedan ser cumplidas, ¿no? Estas son los 4 primeros temas con los que nosotros vamos a salir y esa es la forma en la que vamos a hacer política. Vamos a ayudar a los gobiernos, sea uno diferente mañana o pasado, los empresarios no podemos perder la brújula. Tenemos que mantener una agenda mínima para el desarrollo del país y entregar los instrumentos para lograrlo. Totalmente de acuerdo con esa línea, creo que ha sido bastante clara. La comprometo, de hecho, a que a medida que se preparen estas propuestas de ley, las podamos compartir aquí con los televidentes. Encantado, vamos a presentarlas en su momento y estaremos encantados de tenerte de invitado. Los empresarios tienen que participar en política. Ya no se puede decir, no, esto no es mío, yo pago impuestos, ya cumplí. No, porque estamos pagando las consecuencias. Muchas gracias. Gracias a ti. Que nos vamos a la pausa rápidamente. Nos vamos con nuestro segmento Volver al Futuro. ¿Saben ustedes, amigos, que va a desaparecer el verano en Australia? ¿Quieren saber en qué año? Eso es verdad. Miren nuestro segmento, la pausa y volvemos con mucho más en el programa en el último bloque. Amigos, ingresamos al tercer y último bloque del programa y vamos a presentar de inmediato un reportaje, pero el reportaje llega gracias a Lavalier.
Bien, en Tierra Adentro seguimos recorriendo el Perú en busca de historias reales, historias de superación de la mano de la empresa privada. Esta vez encontramos las historias de 3 jóvenes cajamarquinas, historias que los van a conmover. Miren ustedes. Desde muy pequeña, Angie estudió con ahínco porque sabía que esa era la única manera de sacar adelante a su familia. Es así que tras años de disciplina y constancia, se convirtió en una destacada profesional en administración y negocios internacionales. Hoy, a sus 23 años, viene desarrollando una exitosa carrera en una empresa minera, donde ha logrado escalar posiciones en base a sus propios merecimientos. Yo al inicio a mis papás como que se los tenía guardadito y cuando entré creo que pude ver en mi papá ese orgullo de que mi hija está ingresando a una minera que es súper responsable, que es cuidadosa con la comunidad, con el medio ambiente. Tierra Adentro viajó a la capital del carnaval peruano, Cajamarca, para conocer las historias de mujeres valientes, quienes como Angie, con perseverancia, no solo han hecho realidad sus anhelos, sino que también han cambiado los estereotipos y prejuicios sociales. Tengo más de 20 años en la minería. Me da orgullo ver tú como mi hija, mujer, entrando a este campo de la minería, que se tenía tantos pensamientos que solo se ingresaba hombres por el esfuerzo, pero ahora tú me estás demostrando que es diferente, ¿no? Son 18 mujeres que forman parte del programa de prácticas profesionales Protagonistas Mineras, impulsado por la empresa minera Golfis Perú, que opera en esta zona altoandina desde el año 2008 y que tiene como finalidad incrementar la participación femenina en este sector, poniendo en valor sus capacidades y liderazgo. Me siento muy orgullosa, ¿no, hijita?, de que tú seas una protagonista minera y de que la empresa minera Golfis haya apostado por ti, ¿no? Te haya dado esa oportunidad, que es una empresa donde a ti te valoran y valoran también lo que haces y te apoyan en muchas cosas. Y ahora yo soy una protagonista minera. ¡Bravo! 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 Las profesionales recién egresadas no solamente tienen la oportunidad de desempeñarse en áreas administrativas, sino también en la parte operativa de la minera a 3.600 metros sobre el nivel del mar, donde opera el proyecto Cerro Corona en Hualgayoc. A la actualidad nos encontramos en un 26% y buscamos incrementar aún más en áreas operativas más que en las administrativas, priorizando siempre carreras ingenieriles como son mina, metalurgia, geología. Según recientes informes del Ministerio de Energía y Minas, la empresa Golfis Perú ha superado el 22% que representa la participación de la mujer en la industria minera a nivel nacional en las últimas décadas. Por ello, en la reciente edición de esta convocatoria fueron más de 1.500 mujeres de 10 regiones del país que postularon con el deseo de ser una protagonista minera. Yo soy de Cusco y así como yo hay otras compañeras de regiones como Puno, Arequipa, Junín y otras regiones más que estamos aquí en empresa minera de Cajamarca para poder crecer profesionalmente. En cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, la reducción de desigualdades no es únicamente la brecha de género que debe combatirse, sino también la de seguridad y bienestar para laborar en esta industria, más aún para las mujeres que por primera vez ingresan a la mina. Es por eso que antes de ingresar hemos llevado cursos con profesionales reconocidos nacionalmente y durante todo nuestro año de prácticas seguimos llevando estos cursos. A pesar del resultado alentador, los prejuicios contra las mujeres existen en diferentes sectores y ámbitos de la vida cotidiana. Sin embargo, la confianza y fortaleza de cada mujer puede superar cualquier obstáculo. Es el caso de Jacoba. Una joven deportista del distrito de Hualgayoc, a 2 horas de Cajamarca, quien con tan solo 16 años ha ganado grandes batallas. Yo primero tenía una altura de 1,38 m, entonces era muy pequeña para mis competidoras y muchas veces nadie confiaba en mí ni porque decían que yo no podía alcanzar lo que otros podían, primero por ser mujer, segundo por ser pequeña y tercero por ser de provincia. Bautizada como la gigante atleta hualgayoquina, ha triunfado en el Campeonato Nacional Escolar para luego escalar al Sudamericano en Paraguay y Argentina, obteniendo grandes logros y reconocimientos. Actualmente se viene preparando para los Juegos Olímpicos París 2024.
Él fue quien me entrenó durante los primeros años y bueno, re feliz, siempre agradecida porque creo que es la primera persona que creyó en mí para poder llegar a donde estoy ahora. Y a mi mamá porque es la persona que me ha ido alimentando durante todos estos años. Jacoba es una joven promesa del deporte nacional que se ha ganado la admiración y el respeto no solo de su familia y la comunidad, sino también de la empresa privada que apoya su talento, disciplina y perseverancia. Posteriormente empiezan a haber una serie de gastos y diferentes temas que atender. Pero sin embargo, ya se ha unido ahora como su sponsor oficial, Goldfields, y creo que eso nos ayuda para que Jacoba pueda conquistar sus sueños y vea que ya no hay impedimento alguno, ni económico. La empresa privada me ha brindado un apoyo total en cuanto a la indumentaria y en cuanto al costeo de todos los pasajes, tanto nacionales como internacionales. Los doctores que me tienen que revisar progresivamente, mi entrenadora personal y actualmente también el colegio. He vivido, he palpado en carne propia lo que es difícil salir a participar a nivel nacional, local, internacional, con el apoyo de una empresa privada, ya que se nos cierran las puertas. En el caso de Jacoba, estamos dando un ejemplo. Jacoba corazón, Jacoba igual gallo, Jacoba corazón, Jacoba igual gallo. Las historias de Angie, Lady y Jacoba son solo una muestra de cómo las mujeres de diversas zonas del Perú alcanzan sus sueños, contando con el apoyo de su comunidad y empresas responsables conscientes del papel que juegan en su área de influencia. Por mujeres como Angie, Lady y Jacoba, aquí en este programa seguimos creyendo tercamente que el Perú es una posibilidad. Esta es la gente que hace grande al país y Goldfields Perú lo tiene claro y apoya a estas personas. Felicitaciones por eso. Y nos vamos rápidamente ahora al bloque que viene desde Nueva York, desde Wall Street, gracias a GCG Advisors. GCG Advisors, financiamiento para proyectos mineros. Capital para ampliación de operaciones. Portafolios de inversión del sistema financiero norteamericano. GCG Advisors. En Norteamérica, pensando en el Perú. Bien, nos enlazamos de inmediato con Nueva York, con el Managing Director de GCG Advisors, José González. Buenas noches, José. Hola, Oscar. Buenas noches. José, déjame a través tuyo, un arequipeño de pura cepa, darle un abrazo a los arequipeños por dos razones. Uno, porque esta semana están de aniversario. Y dos, porque han clasificado a cuartos de final en la Copa Sudamericana. Así que un abrazo a ti y a todos los arequipeños, aunque este abrazo llegue a Nueva York. Gracias, Oscar. Viva Arequipa. A ver, entonces, antes que volemos en el tiempo, hemos hablado contigo de la amenaza inflacionaria y recesiva en las últimas semanas. Por favor, cuéntanos, ¿cuáles son las últimas? Porque parecería que las medidas que ha tomado en las últimas semanas Biden estarían menguando a la inflación. ¿Es así? La inflación del mes pasado, que se anunció esta semana que acabó, cerró en 8.5% para el mes de julio. Menor de lo esperado y se especula si hemos llegado a lo que se llama la inflación pico, el peak inflation de 9.1 del mes anterior. La caída se debió fundamentalmente a una caída en costos de energía del 4.6%, de gasolina de 7.7%, con un aumento en alimentos de 1.1% y vivienda 0.5%. La inflación es menor, sin embargo, la presión inflacionaria sigue siendo muy alta. Los alimentos han subido 10.9 en los últimos 12 meses, la electricidad 15.2, la energía 32.9 y la vivienda 5.7. Sin embargo, la gasolina ya está acercándose a los $3, muy por debajo de los $5 por galón, pero sigue siendo 44% por encima de lo que estaba hace 12 meses. ¿Qué está sucediendo? El aumento en las tasas de interés, las expectativas inflacionarias están ayudando a que se dan estos precios, además del uso de 150 millones de barriles de la Reserva Estratégica de Estados Unidos que se están vendiendo al mercado. Y último punto, Oscar, se aprobó la semana pasada, que ha sido una semana legislativa muy positiva para la administración Biden, la ley de reducción de la inflación, que asistiría a los sectores de menor ingreso en la compra de medicinas, incrementaría los impuestos a los sectores de mayor ingreso, implementaría medidas medioambientales
que reducirían el déficit fiscal público de los Estados Unidos, que asistiría a la reducción en la inflación. Se nos fue el tiempo, pero la próxima semana hablamos del oro. ¿Qué te parece? Perfecto. Muchas gracias y nuevamente feliz día a José González y Arequipa. Gracias. Hasta la próxima semana con José. Y nada, nos vamos de inmediato con la frase de este día, de este programa. La frase es de Pitbull. No es un, por si acaso, es un cantante muy conocido para quienes no lo conocen. Dice, no hay pérdidas, solo aprendizajes, no hay fracasos, solo oportunidades, no hay problemas, solo soluciones. O sea, es casi una oda al optimismo, pero creemos firmemente, no solamente en lo que dice Pitbull, sino también en sus estupendas canciones. Muchas gracias por habernos acompañado. La próxima semana, el mismo lugar, ATV+, el mismo programa, Tierra Adentro, a la hora 7 de la noche en vivo y en directo, aunque se repite a las 9 de la noche. Oscar Díaz les dice gracias sinceramente por habernos acompañado. Esperamos que les haya gustado el programa de hoy. La próxima semana nos vemos, si Dios quiere.